El tema de hoy que tengo por delante es Cristo adentro de tu corazón o Cristo afuera de tu corazón. Es una elección que tú tienes que hacer. Si tienes a Cristo dentro de tu corazón o lo tienes fuera de tu corazón. Entonces tengo dos escrituras. Para ello, la primera está en Cantares, que habla de Cristo dentro del corazón. Y es Cantares 1 y el versículo 13 dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Este es Cristo adentro. Ahora quiero hablar de Cristo afuera. Y la escritura que tengo es Apocalipsis 3, 20. Aquí es Cristo afuera. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a poner 4 malos ejemplos de las personas que quisieron tener a Cristo afuera. Y después voy a poner unos ejemplos de gente que quería tener a Cristo adentro. Aquí van los 4 malos ejemplos de personas o de pueblos que quisieron tener a Cristo afuera. El primer mal ejemplo lo tenemos en Nazaret, donde él se crió. Él fue a la sinagoga y allí él leyó 61, capítulo 61 de Isaías, y después que hubo leído y explicado que ellos que estaban buscando era ver milagros por pura curiosidad, pero no para creer en él, sino entonces la reacción de ese sermón los llevó a ellos a llevar a Cristo a un peñasco fuera de la ciudad y desde allí despeñarle. Entonces ellos, Nazaret, donde se crió, donde le conocían como el hijo del carpintero, menospreciándolo, el hijo de José, el hijo de María, el carpintero, así despectivamente, pues allí ellos demostraron su poca estima del Señor Jesucristo y al final ellos lo llegaron a la cumbre del monte de allá de la ciudad para despeñarle porque ellos querían tener a Cristo afuera, y después que el Señor se fue de Nazaret no regresó jamás. El segundo mal ejemplo lo tenemos en Gadara o los Geseranos. Allí está en Marcos capítulo 5. El Señor había expulsado de un hombre una legión de demonios, y entonces los demonios se fueron a un hato de cerdo y se despeñaron, se fueron al mar. Y esta gente, cuando vio al ex energúmeno, al ex endemoniado en su juicio cabal, sentado, vestido, y entonces ellos, en vez de creer en el Señor Jesucristo al ver aquel milagro, porque aquel hombre era algo así peor que un salvaje, un bárbaro, y de pronto ya civilizado, pues el Señor le devolvió el juicio en vez de creer en el Señor Jesucristo. Entonces ellos, dice Marcos 5 y 17, dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le dijeron era que se fuera, que ellos lo querían tener era fuera, que ellos querían tener era a los demonios allí, porque los demonios antes de irse le rogaron al Señor que los dejara en ese lugar. Entonces ellos prefirieron tener a los demonios en su zona que tener a Cristo en su tierra allá en Gadara. El tercer mal ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Que el Señor tenía que ir a Jerusalén y entonces envió unos embajadores a una aldea de los samaritanos para que le hicieran ahí preparativos para él pernotar, para él pasar la noche. Pero el versículo 53 dice que más no le recibieron.
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, honra es del hombre, dice el proverbio, pasar por alto la afrenta. Esta gente, por no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal y darle al ojo, pues, hospedaje por una noche al Señor, ellos eran merecedores de lo que Juan y Jacobo estaban pidiéndole al Señor, que que hiciera descender fuego como hizo Elías y los consumiera a toda esa aldea. Eso es lo que merece una persona que no quiere que el Señor se aloje en su corazón de por vida. De modo que, y un cuarto y último mal ejemplo de personas que no quisieron recibir al Señor Jesucristo, en esto se destaca la ciudad de Jerusalén. Este mal ejemplo está en Lucas 19, 41 al 44. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el griego, la expresión que al verla lloró sobre ella fue una voz entrecortada, llena de mucha tristeza, mucho dolor. El Señor allí llorando pronunció estas palabras de una ciudad que quería tenerlo a él afuera, la ciudad de Jerusalén. El escritor a los Hebreos capítulo 13 y versículo 12 hace una invitación. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, fuera de la puerta de Jerusalén, donde se ventilaban la sala de tribunales, pues, los juicios penales. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La idea es salir fuera de la puerta de Jerusalén, donde él ha sido menospreciado y tenido en poco. Salgamos no al judaísmo, salgamos fuera del judaísmo, el judaísmo que lo ha rechazado a él, fuera de la puerta, salgamos a él, fuera del campamento, a esa persona, llevando su vituperio, su oprobio, su vergüenza. Identifiquémonos con él, esa es la idea. Un último mal ejemplo, el quinto mal ejemplo, fue el que leí acerca de la Odisea. Esta iglesia se creía autosuficiente, estaba llena de orgullo. Ella decía que ella se había enriquecido, que no tenía necesidad de ninguna cosa, de que era autosuficiente, pues estaba llena de confianza en sí mismo y se había engreído. Y entonces el Señor le está llamando a las personas que están dentro de esa iglesia que se crea autosuficiente, y está llamando a la puerta del corazón para poder entrar allí. Y entonces él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Voy a poner un buen ejemplo de alguien o de un grupo de personas que recibieron al Señor. Y entonces ese buen ejemplo lo tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él.
Otro buen ejemplo lo tenemos en Lucas 24 y versículo 28. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos le rogaron que se quedara con ellos y él entró a quedarse con ellos. Si tú le ruegas a Cristo que entre en tu corazón, Él va a entrar para quedarse. Y un último buen ejemplo de una persona que invita al Señor a su casa, o mejor dicho, el Señor Jesucristo se autoinvitó, tomó esa libertad. Pues esa historia está en Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 al 10, el Señor se autoinvitó porque él ya había creído en el Señor. Ya había creído en el Señor porque el Señor lo llamó por su nombre, que significa que su nombre estaba ya inscrito en el libro de la vida. El Señor le dijo, Zaqueo, desciende pronto y date prisa porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. Y entonces él descendió deprisa y le recibió gozoso. Así es que tú tienes que hacer con el Señor Jesucristo. Descender a prisa y recibirle gozoso para que Él llene tu corazón lleno de tristeza, de alegría y de felicidad. Entonces el Señor entró allí a pernotar y le dijo estas palabras, versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. De modo que si tú quieres ser y verdaderamente hijo de Abraham por la fe, tú tienes que recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Gracias por tu atención y si te gustó este audio, por favor, pásalo.